Buenos días a todos nuestros oyentes, les doy un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas de Radio Panamericana y Radio Cordillera. El día de hoy tenemos un tema extraordinario, hemos recibido bastantes consultas relacionadas con un aspecto laboral, de qué hacer en caso de terminación del contrato sin justa causa. Pues bien, lo primero que hay que decir es qué es un contrato laboral o qué se entiende por un contrato laboral. Y el Código Sustantivo del Trabajo nos habla de un contrato de trabajo debe tener tres elementos fundamentales, tres elementos esenciales, que son la subordinación, la prestación del servicio y la remuneración. Entonces, cuando estamos frente a esos tres elementos, estamos frente a un contrato de trabajo, independientemente que sea escrito o verbal. Si existen los elementos, estamos frente a un contrato de trabajo. El más importante de esos elementos es la subordinación, porque fíjese que en el contrato de prestación de servicios, pues también existe la prestación del servicio y también existe la remuneración. Pero lo que diferencia el contrato de prestación de servicios y el de carácter civil y el contrato laboral es precisamente la subordinación. Y la subordinación no es otra cosa que el deber de cumplir con las exigencias y con las obligaciones que impone el empleador, y que en caso de incumplimiento haya una sanción de carácter disciplinario. Por ejemplo, el cumplimiento del horario. Eso es una subordinación. El empleado tiene que llegar a determinada hora y retirarse a determinada hora. Si el trabajador llega tarde, pues el empleador puede hacerle una audiencia, una diligencia de descargos para imponerle una sanción. Entonces, ¿qué pasa con el despido sin justa causa? Para que haya un despido sin justa causa, pues lo primero que tendríamos que revisar es cuáles son las causales de terminación del contrato de trabajo con justa causa, que estén prescritas o que estén estipuladas en el contrato de trabajo. Entonces, todas las personas que nos están escuchando que tengan o estén vinculadas a una empresa a través de un contrato de trabajo, pues lo que deben hacer es revisar su contrato y determinar cuáles son las causales de justa causa para terminar ese contrato. En Colombia, la ley también suple la voluntad de las partes y establece o prescribe en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo las causales de terminación con justa causa. Entonces vemos que una de ellas pues puede ser la injuria o calumnia o agredir verbal o físicamente a compañeros de trabajo o a personas que están o a jefes. Vemos también que es una causa justa para terminar el contrato, el engaño o los engaños que realice el trabajador al empleador. Tenemos una llamada. Oyentes en línea, sí señor, recuerden, estamos con el doctor Juan Manuel Sáenz. Él es candidato por el partido a la Cámara de Representantes, por el partido Centro Esperanza número 113 en el tarjetón. Estamos en el consultorio jurídico y hay oyentes en línea, doctor Juan Manuel. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué queremos? Que revisen el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, pues allá aparecen las causales, la justa causa para terminar un contrato de trabajo. ¿Dónde más pueden estar esas causales? Pues en el contrato, adicionalmente pues en el artículo 62 que les acabo de mencionar y también en el reglamento interno de trabajo. Es muy importante que las empresas tengan reglamento interno de trabajo y allí se prescriba, se estipule las causales para terminar un contrato de trabajo con justa causa. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir la empresa? Pues básicamente en Colombia se respeta el artículo 29 de la Constitución Política, prescribe el debido proceso. Entonces ese debido proceso tiene que respetarse también en la contratación laboral. Entonces, de tal manera que la empresa que quiera dar por terminado el contrato de trabajo, lo que debe hacer es hacer un debido proceso. ¿Tenemos una llamada? Sí, señor. Buenos días. Buenos días, hablas con Diego Cardoso. Hola Diego, buenos días, un gusto saludarte el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Diego. Tengo una
Una pequeña consulta, o sea, que en mi trabajo normalmente sufro acoso laboral, me ponen a hacer obligaciones que no están de acuerdo a mi contrato, me hacen quedar horas extras y no me las pagan, me obligan a hacer prácticamente cosas que no están de acuerdo a lo que yo debo hacer. ¿Qué se supone que debo hacer ahí? Bueno, eso es una muy buena pregunta. En Colombia está prohibido, está proscrito el acoso laboral. Lo que nosotros debemos hacer es revisar la ley 1010 del 2006. Allí se establece todo el procedimiento y las causales y las circunstancias o situaciones o conductas que pueden ser consideradas como acoso laboral. Entonces, en primer lugar, usted lo que debe hacer es convocar al comité de convivencia de su empresa y denunciar ante el comité de convivencia esos actos de acoso laboral que usted está o de los cuales usted está siendo víctima. ¿Para qué? Pues en primer lugar porque eso es sentar una evidencia de lo que sucede, un antecedente jurídico de que realmente usted está siendo víctima de ese acoso. Adicional a eso, pues ese acoso tiene que ser demostrado. Es decir, usted debe tener evidencia escrita, documental, testimonial de esas situaciones de presunto acoso. Entonces usted presenta esa queja o esa denuncia ante el comité de convivencia y el comité de convivencia debe comenzar un procedimiento de investigación para determinar si efectivamente esas conductas se llevaron a cabo o se han llevado a cabo. Y básicamente es llegar a un acuerdo con las partes involucradas para que esas situaciones cesen y desistan y no se sigan presentando situaciones de acoso laboral. También lo que usted puede hacer es acudir al Ministerio de Trabajo y allí presentar una denuncia. Lo importante de esas denuncias es que le dan al trabajador un fuero de protección, cual no puede ser despedido durante el tiempo que dure esa investigación. Y si se despide, pues se considerará como un despido sin justa causa. Y ese despido sin justa causa pues contempla una indemnización que se prescribe o que está preceptuada en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, que va a variar dependiendo del tipo de contrato que tenga el trabajador, que puede ser un contrato de trabajo a término indefinido o un contrato a término definido. Entonces, si definitivamente la persona, y ya para concluirle a Diego, si definitivamente llega a haber una situación de tal magnitud que implique que el trabajador tenga que renunciar por esos actos de acoso laboral, pues lo que debe hacer el trabajador es presentar una renuncia motivada, diciendo que allí se presentaron unas conductas de acoso laboral, de tal suerte que la empresa tenga que, al momento de hacer la liquidación, pagar la respectiva indemnización por despido sin justa causa. Si la empresa no paga esa indemnización, pues entonces tendrá que acudir a la jurisdicción laboral para que a través de un proceso ordinario el juez laboral determine si hubo unas circunstancias de acoso laboral y condene a la empresa a, bien sea al reintegro, con donde se le va a garantizar al trabajador pues ese ambiente laboral que cumpla con la normatividad laboral, o se le va a ordenar que a la empresa indemnice al trabajador por el despido sin justa causa. Esas son la principal explicación a ese tema. Doctor Juan Manuel, estamos a través de Radio Cordillera, a través de Radio Panamericana, 1140 AM, por supuesto todas las estaciones, en este espacio consultorio jurídico popular liderado por el doctor Juan Manuel Sáenz. Él es o hace parte de los candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Esperanza número 103. Hablemos un poco de esas propuestas que tiene usted para llevar y liderar estos procesos jurídicos que tanto lo necesita la sociedad y que en muchas ocasiones no cuentan con los recursos, pero están las personas como usted para llevar a cada hogar el consejo. Pues bien, mira, yo soy candidato a la Cámara de Representantes por la coalición Centro Esperanza. En el tarjetón me encuentran con el número al 113. Mi propuesta política consiste en edificar un nuevo país. Edificar a través de 8 ejes legislativos. El primero es la educación. Necesitamos hacer una revolución educativa y esa revolución educativa se hace en tres temas, en 3 pilares fundamentales. Primero, aumentar la cobertura en las carreras profesionales a través de lograr que la universidad pública tenga sedes en los colegios públicos
para que evitemos el atraso, el problema de construir nuevas sedes. Entonces utilicemos esa infraestructura que ya existe. Adicional a eso, pues la universidad tiene que ser pública, tiene que ser gratuita y tiene que ser universal. Es decir, que el gobierno tiene que financiar esa educación. Adicional a eso, tenemos que regular las tarifas de las universidades privadas, porque de nada sirve que el gobierno preste créditos o haga créditos y no tengamos que endeudarnos con una entidad privada. ¿Tenemos una llamada a nuestros oyentes? 701-4055 para que ustedes se comuniquen. También está el número del celular del doctor Juan Manuel Sáenz, 313-488-1836, y el correo para aquellos que quieren enviar estos póster y preguntar ya concretamente con el doctor Juan Manuel es juanmanuelsaenz@gmail.com. Oyente en línea, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, con Lina, doctor. Hola Lina, cordial saludo. ¿En qué te puedo asesorar el día de hoy? Doctores, quería preguntarte, tengo una situación en mi trabajo. Cuando yo ingresé a trabajar a esta empresa, pues yo tenía un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero ahora con todo este tema de pandemia, estoy trabajando de forma virtual, pero recibo llamadas fuera del horario de parte de mis jefes. Y las veces que no he contestado me han llamado la atención. Entonces quería saber en ese caso, pues, qué se puede hacer. Esa es una excelente pregunta. Justamente hace poco se expidió una normatividad por parte del Congreso de la República que se denomina la Ley de la Desconexión Laboral. Quiere ello decir que los trabajadores tienen derecho a su intimidad y solamente deben cumplir con su horario estipulado en el contrato de trabajo. Es decir que si, Lina, tú tienes un contrato de trabajo en el que comienza tu jornada a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, pues hasta las 5 de la tarde tú deberás contestar los correos electrónicos y las llamadas que te haga tu empleador si es que estás en teletrabajo. Después de las 5 de la tarde, pues debes comenzar a disfrutar de tu intimidad y de tu intimidad familiar y no tendrás obligación de contestar ni correos electrónicos ni llamadas telefónicas porque en buena hora el legislador protegió al trabajador que hace teletrabajo y creó o desarrolló en Colombia, porque ya en Francia hay una legislación muy robusta relacionada con la desconexión laboral. Entonces, siguiendo con lo que yo estaba explicando hace un momento, pues el empleador no podrá sancionarte, porque tú no contestes las llamadas o porque no asistas a reuniones virtuales o porque no contestes correos electrónicos después de tu horario de trabajo. Si lo quisiera hacer, tendría que hacer una diligencia de descargos, y en esa diligencia de descargos, donde se respeta el debido proceso, pues allí tú podrás esgrimir que la ley laboral beneficia al trabajador en términos de desconexión laboral y que por lo tanto tú no estarías incumpliendo tus obligaciones laborales y que no haría lugar a ninguna sanción y pues no habría lugar a ninguna sanción laboral o despido porque tú no estás incumpliendo tus obligaciones laborales. En Colombia debemos entender que el trabajador es la parte débil, que estamos frente a dos equilibrios de poder en donde el empleador es la parte fuerte, es la parte que tiene poder económico y por lo tanto al trabajador se le deben respetar unos mínimos y esos mínimos, pues como bien lo entendemos, es el derecho a tener una intimidad y a desconectarse y a no ser de alguna manera esclavizado, porque eso es la esclavitud del siglo XXI, estar conectado las 24 horas a las pantallas, a los correos electrónicos y demás. Entonces, siguiendo con el tema de los despidos sin justa causa, es muy, muy importante que ustedes sepan que si llega a haber un despido sin justa causa, si llega a haber un despido sin el debido proceso, sin el llamado, sin la actuación en las diligencias de descargos, pues entonces tendrá que haber una indemnización. Y esa indemnización está prescrita en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces ustedes, pues como todo ahora está en internet, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es buscar en Google Código Sustantivo del Trabajo, una vez Senado, porque la mejor plataforma para buscar leyes en Colombia
es la de la Secretaría del Senado, porque allí mantienen las leyes actualizadas. Entonces, para que ustedes se informen correctamente, lo que deben hacer es buscar en Google Código Sustantivo del Trabajo, Secretaría del Senado, y allí buscar el artículo 64. Y entonces el artículo 64 dice que en caso de un despido sin justa causa, pues el trabajador es acreedor a una indemnización. Y hace una diferenciación entre contratos a término indefinido y contratos a término fijo. Esos contratos a término indefinido, pues que devengan salarios inferiores a 10 salarios mínimos, pues tendrán derecho a 30 días de salario por el primer año de servicio y a 20 días de salario por los siguientes años. Entonces, es importante que ustedes en la liquidación tengan muy presente esos valores y que si no se los incluyeron en la liquidación, entonces ustedes puedan contratar a un abogado para que presente una demanda ante un juez laboral para que les liquide y les exija o les declare el pago de esa indemnización por despido sin justa causa. Eso es muy interesante, que ustedes conozcan sus derechos, sobre todo el derecho al debido proceso laboral, y que no permitan que el empleador les imponga sanciones sin que haya agotado el requisito de la conciliación, de la diligencia de descargos. Es el doctor Juan Manuel Sáenz. Es momento de edificar un nuevo país, es su eslogan, ¿no? Estamos con el Centro Esperanza, candidato a la Cámara de Representantes por la capital del país, número 113 en el tarjetón. Así se llama usted, ¿no? 113 en el tarjetón, Centro Esperanza. Sí, correcto. Y bueno, continuando con nuestro trabajo político, queremos llegar al Congreso a edificar un nuevo país. Como les decía, la educación es muy importante. Desafortunadamente en Colombia tenemos un sistema privado donde se debe pagar unas sumas de dinero muy grandes por estudiar una carrera profesional. Y adicional a eso, el gobierno presta dinero a través del ICETEX, pero la gente se endeuda con las universidades privadas. Le debe al ICETEX, pero tiene que pagar una cantidad de dinero para poder estudiar en esas universidades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hacer que la universidad sea pública, las carreras profesionales, la universidad sea pública, que haya un acceso a las carreras profesionales, y tenemos que lograr que sea gratuita. Pero adicional a eso, en el proceso tenemos que regular las tarifas. Y aquí hay un conflicto también de derechos, porque en Colombia existe la libertad de empresa. Entonces, que muchas personas podrían decir, pero bueno, entonces eso sí ya es socialismo, porque nos van entonces a regular las tarifas de las empresas, de las universidades privadas, y entonces ¿cómo se integra eso en un sistema social de derecho como el que tenemos? Pues precisamente es eso, que el servicio de la educación es público, es un servicio público esencial, y adicional a eso necesitamos entender que debemos salir de la pobreza, pero es a través de la educación. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es que haya una regulación de tarifas de la universidad privada y de los colegios privados por 10 años, que se ajusten al salario mínimo, porque tenemos que hacer una revolución educativa. O sea, tenemos que salir del analfabetismo y tenemos que hacer que los 11 millones de jóvenes que no están obteniendo ningún tipo de educación ni que están descubriendo ninguna vocación precisamente por la falta de oportunidades, pues el Estado tiene que salir a solucionar eso. Entonces ustedes dirían, ¿pero cómo se hace? Pues es que Colombia invierte solamente el 4 puntos del PIB en el presupuesto de la educación. Países como Costa Rica, Argentina invierten el 7 o el 6. Colombia debe aumentar por lo menos al 10 el presupuesto de puntos del PIB para la educación. Tenemos una llamada en línea en este momento. Buenos días. Mira, habla con Magda Martínez. Hola Magda, buenos días. Buenos días. Es que tengo una preguntita. Señora. Mira, es que yo trabajo por días, entonces yo quisiera saber si yo trabajando por días tengo derecho a cesantías y a liquidación. Por supuesto que tienes derecho a eso. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cuál es el trabajo que realizas? ¿La prestación de servicios? Yo trabajo pues en casas de familia, pero trabajo en partes diferentes. Sí. Bueno, es que el régimen de las señoras las empleadas del servicio doméstico es bastante particular, pero no quiere decir que sea diferente o que tengan un régimen especial o diferente al de los trabajadores que se dedican a otras actividades laborales.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Las empleadas del servicio doméstico o las personas que trabajan en el servicio doméstico, jurisprudencialmente, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral, ha prescrito o ha establecido o ha fijado una línea jurisprudencial en que esas personas tienen derecho a las cesantías, tienen derecho a prestación de servicios y tienen derecho a que se les indemnice en el momento en que lleguen a ser despedidas. Tienen derecho a su seguridad social y tienen derecho a que se les respete las vacaciones y sus cesantías y sus intereses a las cesantías. Es importante saber que las personas que tienen servicio doméstico es porque tienen dinero y porque ese servicio doméstico es un lujo. Y como lujo deben remunerarlo como si fuera un trabajador convencional de otro tipo de servicio. Entonces no podría caber en nuestra interpretación jurídica que no se le paguen a esos trabajadores esos derechos, porque esos derechos son irrenunciables, imprescriptibles y no se pueden negociar. Entonces, pues lo que debe hacer la señora Magda, pues claramente, independientemente que trabaje en diferentes lugares, pues lo que cada digamos que empleador debe pagar, aportar a la seguridad social a prorrata del tiempo que trabaja la señora. Lo mismo tiene que hacer los aportes a las cesantías o hacer esos pagos respectivamente cada año a prorrata del tiempo que trabajan en esas casas. Yo entiendo que es difícil, entiendo que hay una informalidad muy grande, pero eso no quiere decir que no tenga derecho. Entonces eso tiene que ser parte de la negociación cuando Magda comience a trabajar en esas casas para que le liquiden esos pagos y se los hagan oportunamente. Es el doctor Juan Manuel Sáenz, son las 8 de la mañana, 24 minutos. Estamos en el consultorio jurídico popular a través de Radio Panamericana 1140 AM, también a través de Radio Cordillera 1190 AM. Y pues es el doctor Juan Manuel Sáenz, además de ser un conocedor y por supuesto un especialista en todos los temas jurídicos, es candidato por el partido La Coalición Centro Esperanza, el número 113 a la Cámara de Representantes por Bogotá. Muy buenas propuestas, la universidad pública que tanto lo necesitamos en este país, doctor Juan Manuel. Y bueno, ya para despedirnos, las redes sociales, ¿dónde lo contactan para más? Bueno, yo los invito a que me contacten al teléfono 313-488-1836. Allí les podremos brindar asesoría jurídica gratuita para casos inferiores a 40 millones de pesos. Lo que supere esa cuantía tendrá una fijación de honorarios y nuestro interés es poder brindar una ayuda a las personas que están en situación de vulnerabilidad, que no tengan cómo pagar a un abogado, que nosotros les podamos asesorar. Es importante este trabajo social porque nosotros tenemos que ayudarnos. En este momento estamos pasando todos por situaciones difíciles, situaciones complejas y no podemos ser indiferentes a las necesidades de los demás. Debemos ayudarnos y para tal efecto yo he dispuesto y un equipo de abogados que está encantado de trabajar con los casos que ustedes presenten, haciendo consultas a través del consultorio. Me encuentran en redes sociales como J. Manuel Sáenz DB y en mi página de internet juanmanuelsaenzdb.com. También ustedes pueden escribir, llamar al 313-488-1836 y al correo electrónico juanmanuelsaenz@gmail.com. Correcto, perfecto. Bueno, pues así llegamos al final del consultorio jurídico popular. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Sáenz. Y llegamos también al final de Buenos Días Bogotá y Cundinamarca por el día de hoy. Agradecerles de antemano, primero a Dios por regalarnos la vida y mañana muy en punto de las 6 de la mañana nos encontramos con más información aquí a través de los 1190M de Radio Cordillera, 1140 de Radio Panamericana y por supuesto todas las redes sociales. La dirección de Marcolino Forero Guerrero, yo soy Lorena Linares Munar, estoy siempre para servirles. Quédense con la buena programación, un excelente día. Aquí finaliza Buenos Días, Bogotá y Cundinamarca.